Bueno, entonces eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser la integral definida del problema del área. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que usted tiene una función, o sea, aquí está su plano cartesiano, eje X, eje Y. Aquí tienes una gráfica, una función, y tienes un límite inferior y un límite superior, ¿cierto? Y entonces lo que yo quiero hallar es nada menos y nada más que el área generada bajo la curva. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo. Usted está hallando el área entre la curva y el eje X. ¿Estamos? Y esto que está acá adentro es lo que llamaríamos un área positiva, porque está en la parte superior del eje Y, ¿cierto? Entonces esto es un área positiva. Entonces, en general, cuando usted tiene acá una curva, puede que sea complicado calcular esta área. Eso me genera inconvenientes, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿qué método se le ocurre para calcular el área de esta curva? ¿Qué se les ocurre con lo que han trabajado? ¿Qué se les ocurre? Repartirla en segmentos, como dividirla en varias partes. ¿Qué divido? El área bajo la curva, O sea, yo la cojo esto aquí y lo parto así, ¿o como cómo? si fueran rectángulos. Pero para un rectángulo necesito saber quién es la base y quién es la altura, ¿sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hace uno ahí? ¿Mm? ¿Qué idea tienen? A ver, vamos, yo creo que usted lo va a entender mejor si yo se lo pongo acá en geografía, para que entienda qué está pasando y luego le doy una definición más amplia, más general. Entonces, este es el álgebra clásico 5. Vamos a escribir aquí una función, digamos, fx igual, no fácil, x al cuadrado, y aquí la tengo, ¿cierto? Voy a armarme un deslizador. Voy a pedirle que ese deslizador se llame n y que n vaya de 1, digamos que por ahora hasta 10, con incremento de 1. Y que se ponga de manera vertical. Listo, acá está. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una cosa que se llama suma. Suma, y entre esas sumas hay una que se llama suma inferior y suma superior. Déjame ver si aquí hay algo. Bueno, vamos a mirar una que se llama suma inferior primero. De la suma inferior primero me está preguntando que quién es la función, se llama f. El extremo inferior, entonces vamos a decir que lo vamos a hacer desde 0 hasta 3. Entonces de 0 hasta 3. Y el número de rectángulos, porque ya algunos les tuvieron la idea, va a ser n. El n que me digan acá. ¿Listo? Y entonces aquí está. Entonces, este señor que está acá, démosle un nombre, digámosle que se llame SI, suma inferior. ¿Listo? Bueno, sum inf. Listo. Vamos a verlo con la otra. Suma
superior. Entonces, de nuevo, la f, ese es el nombre de la función con la que estoy trabajando. El extremo inferior, vamos a ser 0. Y el extremo superior va a ser 3. Números rectángulos también, n. Listo. Voy a cambiarle el nombre. Este se va a llamar suma superior. Listo. Y le voy a cambiar también el color para diferenciarlo mejor. Vamos que este sea azul, digo rojo, y este va a ser azul. Ok. Listo. Entonces, hoy yo lo que voy a hacer. Mire, primero me voy a aproximar acá, tan, tan, tan. Eh, un poquito menos. Ok, listo. Y el deslizador, no sé si está fijo. No, acá está. Listo, vamos a estudiar las primeras. Entonces, mire, aquí dice que está tomando solo un rectángulo, pero obviamente con uno solo no vamos a entender qué es lo que está haciendo. Entonces usemos dos. O tres, bueno, con tres. ¿Qué pasó acá? Resulta que usted va desde 0 hasta 3. Entonces usted partió el intervalo de 0 a 3 ¿en cuántos pedazos? En 3. ¿Por qué en 3? Porque es la cantidad de rectángulos que usted toma. ¿Sí? ¿Ahí me sigue, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Pero fíjese algo interesante. Bueno, como para no enredar, pongamos 4. Entonces aquí, pero fíjese que este punto, digamos, estamos tomando el rectángulo. Por un lado tenemos cuál es la base y por otro lado la altura, ¿cierto? Entonces, la base, ¿qué fue lo que usted hizo? Usted tiene una distancia de 0 hasta 3. La distancia de 0 hasta 3 es coger el 3, restarle el 0. Eso nos da 3, ¿cierto que sí? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es la distancia que hay de aquí hasta acá? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la base de este rectangulito? Chicos, ¿cuál es la base? Con 0.8 más o menos. 0.8. No, pero específicamente, ¿cómo hiciste? O sea, no, no mágicamente. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se calcula esa distancia? La distancia que hay desde aquí hasta acá. Usted sabe que todo esto es 3. Dime. Es B menos A sobre N. ¿Y quién es B y quién es A? ¿Quién es N? B, B en este caso sería 3 menos 0 sobre la cantidad de partes que se divide. Que es 4 en este caso, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí. Ok. Y en ese orden de ideas, ¿cuánto es esta distancia? O sea, ya hice la fórmula. 75. ¿Cuánto? 0.75. Que es 3/4, ¿cierto? Porque es 3 menos 0, 3. Dividido 4, 3/4. Que en decimal es 0.75. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Listo. Entonces, ya usted sabe cuál es la base, que es esta distancia de aquí a acá, ¿cierto? Ahora el tema es la altura. Pero si usted se da cuenta, la altura lo está tomando ¿sobre qué? Sobre el puntico en el que inicio, o sea, el que está a la izquierda. ¿Sí me siguen? ¿Sí? ¿Sí ven que la altura del rectángulo está basada en el que está aquí a la izquierda? ¿Estamos? Sí. Y como siempre lo hago con la izquierda, el primer rectángulo
como está acá acostado en 0, por eso es que la altura queda en 0 y este rectángulo queda con solo un segmento, haciéndolo solo de a 1. En cambio acá a este lado, pues está aquí en el primero, que yo partí este intervalo en 4 pedazos y aquí está tomando el que está a la izquierda y esa es la altura del que está en la parte izquierda del intervalo, ¿no? De aquí a acá tienes un primer intervalo, de aquí a acá tienes otro intervalo, de aquí a acá otro intervalo y de aquí a acá otro intervalo. Entonces, a medida que uno va aumentando la cantidad de rectángulos, lo que uno ve es que se acerca más al área. Sin embargo, fíjense que aquí hay pedacitos que están acá en blanco que no logramos llenar. ¿Sí me entienden? Pero Pero, eso se pueden hallar como el área de un triángulo, ¿no? Y entre más rectángulos haya, pues más líneas rectas formarían la curva y sería en cuestión de hallar o sea, sumarle el área de de los triángulos. pero, ¿cómo sabes que esa curva no queda por encima o por debajo de la curva? ¿Cómo sabes que esa área no es pequeña? Digamos que eso que estás haciendo de hacerlo con rectángulos es otro tipo de forma de calcular el área que se conoce como una suma trapezoidal, ¿cierto? Eso tiene que ver con métodos numéricos, eso lo veremos. Porque si coges un rectángulo y le agregas ese triángulo que estás diciendo, te queda un trapecio, ¿sí? Y en métodos numéricos se utiliza ese tipo de cosas que estás mencionando, pero eso ya va despuesito, eso lo vamos a ver con calma, ¿sí? Ok, vale, vale. Pero digamos que por ahora llenar esto, pues no, la única opción que tenemos es aumentar la cantidad de rectángulos en esta suma inferior, ¿sí? Entonces usted puede aquí aumentar, 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 aumentar. Y fíjese que entre más aumente, estas diferencias blancas se van haciendo cada vez más que Más pequeños. más pequeñas. Pero cuando aumento, o sea, cuando aumento la cantidad de rectángulos, ¿qué pasa también con la distancia que hay acá? La distancia entre los intervalos, ¿qué pasa? Disminuye. Se hace más pequeña, ¿cierto? Entonces, fíjese, si usted aumenta la cantidad de rectángulos, la distancia aquí entre intervalos se hace cada vez más pequeña. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos rectángulos necesito para poder llenar el área? ¿Cuántos? Pues ahí dependería qué tan exacto sea, ¿no? Entre más exacto va a salir. Pues es que entre más me acerques eso, porque digamos, el área en sí, ya después veremos que se hace con la integral, ¿no es cierto? Digamos, integral de f desde 0 hasta 3. Entonces, digamos, el valor real de esa área es 9, ¿cierto? Y con la suma inferior me está dando 7.7. Si yo aumento la cantidad de rectángulos acá, sí, digamos ya no 10, digamos que vamos hasta 100. Ta. Y yo le digo, listo, aumente la cantidad de rectángulos. A medida que yo aumente la cantidad de rectángulos, la suma inferior que aparece acá va a ir aumentando. ¿Sí ves? Va a ir aumentando, mira. Tan, 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 tan. Y va en 8.64 y yo sé que tengo que acercarme al valor real que es 9. ¿Sí me entienden? Y que va aumentando. Tan, 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 tan. Cuando llega a 100 pareciera que no se ve la diferencia, pero está en 8.87. Si está en 8.87, que no ha llegado a 9, quiere decir que todavía aquí quedan, si yo hago zoom, pequeños pedacitos blancos que no se han llenado. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Profe, una pregunta. Señor. Dime. Digamos, o sea, mirando milimétricamente, así se, digamos, o sea, digamos, vamos a hacer zoom. Si llega a Sí. un punto, los rectángulos si llegan a un punto en que tapan totalmente el área o siempre va a quedar alguna incertidumbre ahí, algún cuadrito sin llenar. Bueno, ahí es la razón de por qué estudiamos esto, ¿sí? Porque esto se llama cálculo infinitesimal,
¿sí? Y cuando uno trabaja cálculo infinitesimal, quiere decir que uno está trabajando con dos problemas en sí. Un problema es los problemas del infinito. Y el otro problema es hacer cálculos sobre cosas muy pequeñas. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, estás haciendo cálculos en cosas que son muy diminutas. Y si tú lo meditas, a medida que yo aumente la cantidad de rectángulos, la base aquí se está haciendo ¿qué? Muy pequeña, ¿cierto? Entonces, para que llene completamente el área, que es lo que buscamos, sin que queden huecos, lo que uno creería que debe pasar es que la base debe ser prácticamente cero. ¿Entiendes? O Ah, sea, ok, profe. estas cosas deben ser hilos. Son hilos que están cubriéndose así. Hilos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, por cada punto yo tengo como un hilo, pero para acercarme a ese hilo que yo necesito, tengo que usar la herramienta súper poderosa que tengo en cálculo que se llaman los límites. ¿Estamos? ¿Hasta ahí Sí. preguntas? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿O bien? Sí. Bueno, volvamos un segundito acá a esto. Entonces, en la suma inferior, yo cogía este de acá, que es el 3, este es el 0, ¿cierto? Según la cantidad de rectángulos que yo ponga. Entonces yo los pongo acá, pero fíjese que el límite inferior de cada intervalo está por debajo y así es que yo mido la altura. La altura tiene que ver es con el que está a tu izquierda y yo defino el punto y así me subo en la imagen para poder armarme el rectangulito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ahora trabajo no con la suma inferior, sino trabajo con la suma superior? Quiero que lo mediten un segundito. ¿Qué pasa cuando usted lo hace con la suma superior? ¿Qué está haciendo? Pues se excede el área bajo la curva. Listo, se excede. Pero la altura ¿hasta dónde va? O sea, ¿cómo defino la altura? Porque ya sé que la base, por ahora, la estoy tomando como qué. Como coger 3 menos 0 y lo divido entre la cantidad de intervalos, ¿cierto? Bueno, entre la cantidad de rectángulos. Pero la altura ya no lo estoy tomando sobre qué, sobre lo que está a la izquierda, sino lo estoy tomando sobre lo que está a la derecha, Derecha. ¿cierto? Entonces siempre en el siguiente, entonces lo estoy tomando hacia la derecha y en el otro también tomando a la derecha, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, tomando 8 me excedo del área que estoy buscando. O sea, aquí me estoy espasando. Si yo te pregunto, si yo aumento la cantidad de rectángulos, ¿qué crees que debe pasar con esta suma superior? ¿Qué debe pasar? Chicos, ¿qué debe pasar? Se va, la altura de los intervalos se va disminuyendo. Y si la altura disminuye, ¿qué pasa con el área completa? Porque esto es la El suma, área se excede menos. Está más cercano al valor real. o sea, que el área de la suma inferior, o sea, perdón, esa suma superior empieza a disminuir, ¿cierto? Y a medida que disminuya, me voy acercando al valor real. ¿Sí? ¿Estamos? Y en efecto es así. Mire, yo voy aumentando, me voy acercando, pero a medida que me acerco, la suma superior empieza a decaer hasta que llegue al valor real. ¿Está ahí? ¿Soy claro? Es Profe, consciente, ya Pero más. Dime. entonces, si sacamos la suma inferior y la superior y un promedio entre los dos, ¿no estaríamos obteniendo un resultado bastante parecido a la real?
Sí, sí. De hecho, también se puede mirar, porque es que si lo meditas, por ejemplo, vamos a poner aquí que en 9. Voy a poner ambas, la inferior y la superior. Entonces, si te das cuenta, acá hay dos rectángulos. Está el rectángulo rojo y está el rectángulo azul. Si uno hace la resta entre esos dos rectángulos, queda este rectangulito pequeño acá, ¿cierto? En cada pedazo. Entonces, a medida que aumentes el n, lo que está pasando con esta distancia, la distancia, o sea, la diferencia, la resta entre el rectángulo superior y el rectángulo inferior, tiene que hacerse pequeña, ¿cierto? Tiene que hacerse ¿qué? Casi cero. Si haces el promedio, pues también te estás acercando. ¿Por qué? Porque a medida que el n aumente, pues tanto la suma inferior como la suma superior se están acercando. Si coges las dos sumas, las sumas y divides entre dos, pues ese promedio también se está acercando a la integral. Es otra manera de pensarlo. ¿Sí me entiendes? Pero ya de por sí cada una de ellas, por su lado, se está acercando al valor real. ¿Estamos? Ok, ok. Entonces, eso es lo que uno nota. Ahora yo les tengo una pregunta mejor. Si usted se da cuenta, cuando yo hice la suma, por un lado quise hacerlo por la izquierda, que es la inferior, y por otro lado lo quise hacer con la derecha, que es la suma superior, ¿cierto? Yo estoy obligado siempre a hacerlo con la izquierda o siempre a hacerlo por la derecha. ¿Será que no me puedo coger el que está en la mitad? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Hola. O sea, profe, pero digamos, ahí pues el objetivo sería llegar como a un punto medio, ¿no? En que se desaparezcan las diferencias de del de la derecha y la izquierda. Entonces, pues aunque se puede sacar por un lado o por otro, pues la idea es coger esos dos para hallar un punto más exacto. Sí, pero lo que te quiero decir es que la suma inferior fue basada en que yo era cogido el límite inferior de este intervalo y así me armé, porque con el límite, porque el límite inferior es importante, porque ese es el que nos va a definir la altura, ¿sí o no? Y si yo me cojo el límite superior, tengo que coger es el de la derecha, porque el de la derecha es el que me va a definir la altura. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Pero la pregunta que yo te hago es, ¿usted ya conoce cómo más o menos, digamos, intuitivamente ya entiende cómo funciona la suma inferior y ya intuitivamente sabe cómo construir la suma superior? Intuitivamente. Pero yo estoy obligado siempre a hacerlo por izquierda o por derecha. Yo no podría más bien coger el punto de la mitad del intervalo y que se suba ahí y esa sea la altura. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Será que ese no se acerca también al área? A ver, un minuto para que lo piense. Si no entendieron, lo puedo explicar otra vez. Si usted no entendió, me dice. Sí, profe, por favor, explique. Sí, a ver, me voy a acercar un segundito. Aquí. Digamos, estás acá, que es el límite, digamos, o sea, si estoy parado en este intervalo, está el intervalo que va de aquí hasta 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cierto? Sí, Entonces aquí tienes dos rectángulos. Este azulito y el otro que es el rojo, que es este grande. ¿Sí me sigues? sí, Entonces, cuando miro el azulito, yo me paro en el límite inferior del intervalo, que es este, y aquí cuando ya estoy parado, me subo, y aquí miro la imagen y así sé cuál es la altura de este rectángulo, porque cogí el que está a la izquierda.
¿Sí me entiendes? Sí, señor. Ahora, si me paro acá, si cojo el de la derecha y me subo, 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 aquí le estoy dando la función y esa va a ser la altura para este rectángulo rojo que ves acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ujú. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Cuando lo haces con el de la izquierda, tienes la suma inferior. Cuando lo haces con el de la derecha, tienes la suma superior. ¿Vale? Pero yo podría tratar de hacerlo no con la inferior, no con la superior, sino con algún punto entre este intervalo. ¿Sí me entiendes? Algún punto. O sea, digamos que la altura no la define el de la izquierda, ni la altura la define el de la derecha, sino me la define algún punto que esté aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces me paro en este intervalo, me cojo y este punto voy arriba, tin, y hasta que lea la curva, esa va a ser la nueva área. ¿Sí me entiendes? ¿Ya entienden? Pero en ese caso quedaría una doble incertidumbre, ¿no? Porque quedaría con un espacio extra arriba y también en la parte de abajo de la curva. Quizás, quizás, pero a medida que aumentes el n, eso se vuelve imperceptible porque nosotros vamos a llegar a hilos. ¿Te acuerdas? Porque este de acá Ok. abajo se va a ir a qué? Prácticamente a cero. Entonces se vuelve un hilo. Igual me estoy acercando. ¿Ves lo que estoy diciendo? Sí, Profe, sí. lo que no entiendo es por qué, digamos, coger la mitad es diferente o preferible a hacer el promedio de lo que decía el compañero, el promedio de las dos áreas. Lo que pasa es que eh, o sea, son maneras en que tú podrías calcular la integral. Les estoy mostrando diferentes maneras. ¿Sí me entiendes? Calcularla del O promedio. sea, ambas pueden ser. Sí, ambas también te deben llevar a la integral. Ok, ¿Sí? Pero lo que quiero que veas es que cuando yo voy a definir la altura, no necesariamente me tengo que pegar acá, no necesariamente me tengo que pegar acá, sino yo podría coger alguno de los puntos del intervalo y ese punto me va a llevar a la altura. ¿Sí estamos? Y entonces, sí, cuando el n aumente, esta distancia se hace pequeña y en el infinito, este rectángulo, sea como sea que lo haya tomado, se va a volver un hilo, que es el que me va a permitir hallar el área. Ahora sí, sí, señor, gracias. listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas para mí? ¿Sí o no? ¿Todo clarito como el agua? Bueno, aquí hay algo que usted me podría estar preguntando en este momento y es lo siguiente. Venga, profe, si usted no quiere tomar la izquierda y no quiere tomar la derecha, entonces ¿cuál coge? ¿Cierto? Porque usted o no puede coger esta o no quiere coger esta o alguna de estas de acá. Hay infinitas posibilidades para armar rectángulos. ¿Cuál me cojo? Entonces digamos que desde el análisis matemático, lo que ellos dicen es, hay una, como una suma inferior y una suma superior definida un poco más abstractamente. Y es de la siguiente manera. Ellos dicen, vea, me voy a parar en este intervalo. Y en ese intervalo me voy a coger el punto en el que la altura me dé lo más pequeño. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Hola. Sí, señor. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo aquí como para que usted me entienda mejor la idea. O sea, yo tengo, digamos, el plano cartesiano aquí así y aquí así. Entonces usted ya sabe que usted está para, digamos, acá en una,
acá estás en un B, y digamos que la gráfica de la función es una cosa que hace esto, ¿cierto? Y yo subdividí ese intervalo en pedacitos, digamos que uno de los pedacitos es este es un X, no sé, y por acá estoy en un X y más 1. ¿Vamos bien? Donde este de acá sería el X0 y este de acá es el XN. Entonces, usted llega y arma aquí el rectangulito, ¿sí? Pero entonces aquí es donde está el asunto, porque yo digo, bueno, ¿cuál me cojo? ¿Me cojo el que está a la izquierda o será que más bien me cojo el que está a la derecha o me cojo alguno de estos? ¿Cuál me cojo? ¿Sí me entienden? Entonces, si usted quiere sacar la inferior, toca elegir alguno de estos de tal manera que la altura le esté dando lo más pequeño. ¿Sí me entienden, chicos? Hola. Sí, señor. Sí, O sea, me cojo el punto acá, tal que la imagen sea lo más pequeño. ¿Listo? Esa sería la inferior. Y la superior sería cogerme alguno de estos de tal manera que la suma, perdón, que la imagen me dé lo más grande, lo más grande. ¿Sí me entienden? ¿Hasta ahí? No, profe, ¿a qué te sí. refieres cuando dices que es la altura más pequeña o más grande? O sea, ahí me perdí. Sí, o sea, estás acá en este intervalo, ¿cierto? Entonces tú tienes que definir un señor que se llama MI. MI, ¿quién es? MI es le llaman el ínfimo o el menor de un conjunto de todas las imágenes, fxk, donde xk es algún punto entre xy y x y más 1. ¿Sí más o menos entiendes lo que estoy diciendo acá? O sea, lo que yo estoy diciendo es, aquí en algún lado debe haber un xk de tal manera que cuando yo lo mire allá arriba en la imagen, esta altura es el menor valor en las imágenes acá. ¿Sí me entiendes? Es el, Ok, es en el el menor. fragmento que separamos, pero eso no significaría que sería el valor más cercano al lado izquierdo, digamos, en ese ejemplo. Pues es que depende quién sea la función, ¿no? Ok, sí, 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 depende de la función, pero ya, digamos, en este ejemplo sí sería el más cercano a la izquierda, en ese caso no es más fácil agarrar el X. En este ejemplo, de pronto, este MI, de hecho, el MI es justamente la imagen. Lo que tú estás proponiendo es que este MI resulte ser la imagen del XY, ¿cierto? Que es este, en este Ajá. ejemplo. Listo, de pronto sea así, pero en general no, ¿me entiendes? Ah, En ok, gen- ok, dependiendo de la función, encontrar el que sea menor, vale. sí, en general puede que no, porque yo podría tener una gráfica de una cosa que se hace, ¿sí me entiendes? Y digamos que estoy acá y estoy, digamos que acá. Y acá está el trocito, acá está el XY y aquí está el XY más 1. Entonces, si te das cuenta, el menor ya no va a ser este, podría ser este. ¿Sí Ok, ves? ok, ya, profe, ya ahora sí ya te entendí, gracias. Ok, bueno. Entonces, ese es el MI. El MI resulta ser el menor de las imágenes. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar no el menor, sino el mayor? ¿Cómo defino el mayor? El mayor lo defino como M grande I. Y ese va a ser el sub, o sea, el supremo, o sea, el más grande. ¿De quién? De estos señores. ¿Sí o no? Ay, ¿qué hice?
¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo contrario. Ahora no me quiero coger el más pequeño, sino me quiero coger el más alto. ¿Sí estamos? Ok, sí. Entonces Sí, me sí. paro en ese intervalo y cojo el más pequeño. Eso ayuda para definir de todas las posibles sumatorias que usted me pueda armar, de todas las sumas de rectángulos que usted me pueda armar, este de acá lo va a llevar a las sumas, pero que este de acá le está definiendo es la altura en cada pedazo. Entonces este señor va a coger, es de todas las posibles que usted me arme, en cada pedacito va a coger la que me arma el rectángulo más pequeño. ¿Sí me entiende? El rectángulo de menor área. En cada pedazo. Ta, 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 ta. En cambio este, en cada pedazo va a coger el rectángulo de mayor área. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Me Sí, siguen? señor. Sí, profe, la nomenclatura ahí cambiaría a X y mayor o igual a XK o se mantiene igual. Pues no, esto simplemente es una manera de que sepas que hay un XK en el que la imagen está tomando o el máximo o el mínimo, ¿sí? O sea, eso es para que sepas que existe alguno de esos entre estos dos. Vale. Bueno, listo. Entonces, cuando usted estudia el cálculo de Stewart, usted está acostumbrado ¿a qué? Usted está acostumbrado a que le dan un B, le dan un A, y entonces usted define la altura como qué. Pues lo que ya les decía, la altura la definimos como B menos A sobre N, ¿cierto? O sea, este delta X, según el cálculo de Stewart, lo que se hace primero es coger el B menos A sobre N. Pero acá hay una trampita, y es que usted está asumiendo que debe coger los rectángulos, o sea, que esta altura debe mantener una misma distancia para todos. O sea, la manera como usted me parte el intervalo es una partición que llamamos regular. Es decir, que todos los intervalos van a una misma distancia. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, son constantes. ¿Y por qué? Porque tengo que hacerlo así. No necesariamente. Yo me puedo coger una partición como yo quiera. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque esta partición de como tú estás cogiendo acá los punticos, no necesariamente tiene que ser así. Yo no sé si aquí lo definen. No, no lo definen. Bueno, voy a ponérselos acá. Profe, ¿y cuál es el interés de coger intervalos pues como yo quiera y no regulares? Porque cuando coges una partición regular, la sumatoria que te va a salir ahorita puede ser muy difícil de calcular. En cambio, si yo me cojo una partición que sea más amigable, de pronto la sumatoria sí se puede hacer. ¿Entiendes? Se puede calcular. Vale. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo tengo la partición regular. Partición regular. Entonces, ¿qué es la partición regular? Tú te paras acá en tu intervalo, ¿cierto? Estás parado aquí en A y aquí estás parado en B. Entonces, este señor resulta ser X0 y este señor resulta ser XN. Entonces, tú lo que hiciste fue partirlo de manera que equitativa, ¿cierto? Quiere decir que este señor X1 que ves acá, ¿quién es? Escoger el X0 y sumar la distancia que hay de aquí a acá. Pero esa distancia que está aquí a acá, que es el delta X, ¿es quién? Escoger el B menos A y lo entre N. ¿Cierto que sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, Entonces X0 tiene que ser, X1 tiene que ser X0 sumándole una vez el delta X. ¿Quién es X2? Entonces ya tú lo imaginas, ¿no? Escoger el X1 y sumarle ¿qué? Delta X. O bien empezar en X0 y sumar dos veces delta X. ¿Sí o no?
Profe, Y pero el delta X vendría siendo el espacio entre X1 y X2. Es que me sí, perdí un porque poco, porque sí, digamos, sí, porque es que esta distancia es la misma tanto acá, como acá, como acá, como acá. Por eso se llama partición regular, porque lo estás partiendo en una distancia equitativa en todos los pedazos. ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, en general, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que xk debe ser igual a x0 más k veces el delta x. ¿Sí? O si lo quieres ver como xk en la partición, va a ser el x0, que es el a, más k veces, y aquí entre paréntesis, b menos a sobre n. ¿Sí? De hecho, fíjate que si uno mira el xn resulta ser x0 más n veces b menos a sobre n. Pero eso es igual a que x0 es a más n con n se cancela, aquí queda b menos a, y a menos a se cancela y queda b. ¿Sí me entiendes? Entonces todo cuadra. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ser partición regular es que usted me parte todos estos de manera equitativa. ¿Listo? Eso es lo que significa ser partición regular. ¿Qué sucede con la partición regular? Que usted tiene que armarse un rectangulito, ¿cierto? Entonces, cuando te armas el rectangulito, digamos acá, aquí está el A, aquí está el B. Entonces, yo estoy en alguno de esos rectángulos, digamos aquí estoy en X, ¿qué ponemos? K, y aquí estoy en X, K más 1. Entonces, si yo quería la suma inferior en este caso, la inferior, ¿o ¿cómo la ponemos? Voy a ponerla como una I, tomando la partición regular. Eso es que por cada intervalo hay un rectángulo, ¿cierto? Entonces esto debe ser la sumatoria de las áreas de los rectángulos, donde K va desde 1 hasta N. ¿Sí me entienden? ¿Y qué es el AK? El A sub K es el área de un rectángulo, pero piénsalo. Si tienes el área de un rectángulo en la partición regular, de aquí a acá, ¿qué tienes? Tienes el delta X, que es la base, ¿cierto? Y la altura, pues depende si estás tomando una suma inferior o una suma superior. Si es inferior, entonces estás tomando, digamos, aquí está el XK y aquí está el XK más 1. Eso ya nos dice, por ejemplo, que XK más 1 menos XK, ese señor es resultante el delta X. Y la altura, pues en general podrías tomar algún punto de ahí, ¿cierto? Pero si hago la inferior, estoy tomando es el XK. Entonces aquí la altura sería F de XK. Entonces aquí esto sería F de XK, que es la altura, por el delta X. Entonces en ese orden ideal, la suma inferior debe ser la sumatoria de K desde 1 hasta N de este señor que yo tengo acá. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí es claro? ¿Aló? Profe, ¿se puede volver ahí el último paso? O sea, cuando mandamos la inferior hacia la sumatoria, la de fx, o sea, digamos ahí se coge fx, que es la altura, ¿cierto? Sí,
Y ahí hacemos la sumatoria como para tener, bueno, el total, pero ahí me perdí en el último paso. O sea, cuando arrastraste la altura hacia la sumatoria. Porque es que esta es la suma de áreas de rectángulos. ¿Y qué es el área de rectángulo por fórmula? Esto. Base por altura. Entonces, la base es esto, que sabemos que es xk más 1 menos xk, y la altura es f de xk, entonces por eso lo reemplazo. ¿Sí ves? Ah, ok, profe. Gracias. ¿Cuál es la diferencia con la superior? O sea, si lo hago con una superior, ¿cuál es la diferencia? Entonces, las diferencias que de nuevo, tienes la suma de los rectangulitos 1 a n. Digamos que esta es la suma de las áreas, voy a ponerlo acá, inferior. Acá, inferior. ¿Qué sería hacer el área, pero la superior? ¿Listo? F de xk más 1 por Ajá, delta de x. ajá. F de xk más 1. Sí, por el delta x. ¿Cierto? Entonces, esto sería la suma de las áreas acá de la superior. Entonces, esto sería la sumatoria de k desde 1 hasta n de f de x k más 1 por el delta x. ¿Vamos bien? Sí, señor. Yo aquí quiero mostrarle lo siguiente. Usted aquí, este delta x, por ser partición regular, este señor es b menos a sobre n. ¿Qué podría cambiar por no ser partición regular? Pues que yo me tomo otra formulita que no es b menos a sobre n. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Pero en Sí. ese caso, tocaría tener en cuenta que todas las bases de los rectángulos serían de diferentes tamaños, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Las bases Pues, podrían ser diferentes. Sí, señor. también se podría, digamos, hacer que los rectángulos vayan creciendo progresivamente como a conveniencia para lograr pues un cálculo más fácil. O sea, no Sí, tienen que ser parejos de cada uno, sino que van subiendo progresivamente. correcto. Si la partición no es regular, o decimos partición irregular, es porque este delta X está definido de otra manera, otra fórmula. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, venga, les doy un ejemplo así como para que me entiendan mejor el asunto. Yo a ustedes en el taller les puse un ejercicio de sumatorias. Entonces, mira, cuando aquí vamos a hacerla, digamos, esta partición aquí, él me dice que me toca hacer el área entre 0 y 1 de raíz cúbica de x. ¿Sí me entienden? ¿Sí? El problema es que si aquí tomas una partición regular, esa sumatoria va a ser un calvario. ¿Sí me entiendes? Partición puede ser un calvario. Pero si, bueno, aquí dice CI, pero en realidad es XI, como yo se los digo, ¿no? Que son los que partimos ahí. Aquí él me está diciendo, mire, si usted toma la partición o los puntos como i a la 3 sobre n al cubo, que es otra formulita, ¿sí? Porque, a ver, recuerden que el delta x, que es la altura, es la resta entre qué? Xk más 1 y xk, ¿sí? Entonces, piensa esto. Si tomamos partición irregular, pues lo primero es darse cuenta que cuando tienes acá el intervalo, donde aquí está A y ese es x0, y aquí está B y ese es xn, entonces yo puedo estar parado acá en un xk y aquí estar parado en un xk más 1.
Lo que yo sé es que la resta entre estos dos señores es el delta X. ¿Sí me entienden? O sea, delta X es ¿qué? Es XK más 1 y le restas XK. ¿Sí me entiendes? ¿Sí, chicos? Sí, Pero XK podría ser una formulita, no sé, alguna formulita, digámosle H, que de pronto depende del A, depende del B y depende del N. Es alguna formulita, ¿sí me entiendes? Es alguna formulita que depende de quién sea la A, quién sea el B y quién sea el N. Pero lo que yo sí sé es que la altura, la base va a ser esta resta. ¿Sí me entiendes? sí, está ahí. Entonces, digamos en el ejemplo, pues lo que pasa es que estos X y son de esta forma, y a la 3 sobre N a la 3. ¿Sí ves? Entonces el delta X, ¿quién debe ser? Pues debe ser la resta entre X y más 1 menos X y. ¿Sí me siguen? Sí. Y esa es la manera Pues yo como uno lo haría. ahí ya me perdí en X y, o sea, digamos, se resta eso, pero bueno, ya me perdí. O sea, o sea, Listo, no listo. sé si puedo explicar esa formulita ahí con la gráfica, si se Mira. puede. Sí, 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 mira. Lo que pasa con este, digamos, es que la función con la que yo estoy trabajando acá, digamos, es raíz cúbica de X. ¿Sí me entiendes? Si tú te pones a trabajar con una partición regular acá, empezamos a sudar, ¿cierto? Entonces aquí no es con CI, sino aquí es con XY. ¿Listo? Es que bueno, es que en algunos libros lo llaman CI, bueno, ¿listo? Entonces lo primero es, ¿quién es el delta X? ¿Quién es el delta X? Entonces el delta X es XY más 1 menos ¿qué? Menos Menos X. Pero XY más 1, ¿quién es según esta fórmula? Pues es Y más 1 a la 3 sobre N a la 3. ¿Entiendes? Menos, ¿quién es XY? Y a la 3 sobre N a la 3. ¿Estamos? Sí, señor. Y ese es el que está haciendo el papel de delta X. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y entonces, cuando usted iba a hacer el área acá, recuerde que usted necesita la altura y necesita la base. Pero en este caso, en ese ejercicio allá, la base, que es el delta X, es esto. ¿Sí me entienden? Y cuando usted haga la cuenta, se van a cancelar cositas ahí y se va a facilitar todo. ¿Me entienden? Esto es lo que, bueno, tienen que empezar a trabajar. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o vamos bien? Bueno, si no hay preguntas, les voy a dar la definición. Entonces, ahora sí es suma de rima. Entonces, esto es de suma superior, suma inferior. Entonces, fíjate lo que hacen. Poquito, a ver. Entonces, ellos llegan y cogen la partición. Aquí no lo están haciendo con X, sino con T. Uno se tiene que acostumbrar según el libro, bueno, cómo nombran sus cosas. Aquí es T sub 0, T sub 1, nada. Esa es la partición, donde la es T sub 0 y es más pequeño que T1, nada. Entonces, mire que ellos cogen una partición como quieren y es una partición de 2 a 3 y luego ellos definen cómo tratar de hacerlo en su altura, ¿no? Llamaremos particiones regulares y que si todos los subintervalos tienen el mismo tamaño, fue lo que ya les dije. Y aquí está el MI chiquito y el MI grande que yo les decía, que es que escoger el menor de las imágenes en cada subintervalo y el MI grande es el coger el más grande de los intervalos. ¿Sí me entienden?
chicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, señor. ¿Qué entendemos como suma inferior? Entonces, la suma inferior de la función f sobre la partición p es ¿qué? Escoger el CMI, que es el que está haciendo papel de altura, por este TI menos 1, que esto es ¿qué? El que está haciendo papel de ¿qué? TI menos 1, ¿qué está haciendo? El papel de ¿qué? La base. De la Base. base. Sí, señor. Y también acá. Solo que aquí estoy cogiendo es la más alta en eso. Genial, ¿no? Ya entendieron cosas que se ven difíciles, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿uno qué espera? Pues que como las alturas, que el MI grande siempre es más grande que el MI pequeño, uno puede probar fácilmente que la suma superior tiene que ser más grande a la suma inferior, ¿cierto? Justamente por estos numeritos. Eh, claramente, si estos son positivos, ¿no? El MI grande y el MI pequeña son imágenes positivas, ¿no? Para áreas positivas. ¿Listo? Bueno. Bueno, este de acá, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que si usted pone más puntos, ¿qué pasa con la suma inferior? Pues ya lo dijimos, ¿no? Si usted pone más puntos en la partición, la suma inferior tiene que, ¿qué? Tiene que ir aumentando. ¿Cierto que sí? Chicos, porque aquí ellos dicen, toma esta partición y le agrego un punto más. Pues tiene que aumentar. Mientras que en la suma superior, ¿qué debe pasar? Disminuye hasta estar Disminuye más cerca del... hasta que esté más cerca del valor. Listo. Eso son consideraciones que ya di. Ajá. Entonces, oído acá. Esto es una manera como de darnos cuenta y es que cuando la suma superior y la suma inferior sobre alguna partición sean iguales, eso nos da el valor de la integral, ¿sí? Que la integral es que es una suma. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en la definición que tenemos acá, esto es una sumatoria, estas son la altura, estas son la base, ¿sí? Entonces detrás, yo no sé si aquí, bueno, me gusta más definirla por acá. Sí, creo que aquí lo defino mejor, en suma de Riemann integral definida. Y es que, a ver, la integral de Riemann, ¿qué me dice? Me dice, mire, este man que está acá es el delta X, ¿cierto? Este F es el XK asterisco, que es alguno de los señores que están en este intervalo. ¿Sí me entiende? Es alguno. A veces uno toma el de la izquierda para ser inferior, a veces uno toma el de la derecha para ser superior, pero uno toma alguno, con lo que ya les dije antes, ¿cierto? Y lo que uno hace es que si uno manda el n cuando se vaya a infinito, ¿sí? Cuando el n, bueno, esto ya lo dije. Cuando el n se vaya a infinito, vamos a ver si, no. Quedaría prácticamente en los hilos que mencionabas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que aquí, esto ya es lo que, no, es que aquí se mete con otra cosa. Espérame a ver si, ¿dónde está lo que quiero? Es que todo esto ya se los mencioné. Bueno, te lo voy a escribir más bien por acá. Yo creo que por acá se los voy a escribir. Entonces, mire, cuando usted tiene acá la suma, ¿cierto? Desde K, desde 0 hasta N, de, ¿cómo era? F, X, K, asterisco, por el delta X, que ya sabemos quién es, ¿cierto? Y tú haces el límite cuando K tiende a qué. ¿Qué representaba el K? Entonces esto está desde 0 hasta N. Bueno, no lo hagamos con K, sino más bien digamos que el delta X se va para 0.
¿Sí? Es una manera de ver. Recuerden que lo que les decía, cuando el delta X se va para cero es porque ¿qué? Porque el n se va para ¿dónde? Para infinito, ¿sí o no? Chachos. Sí, sí, sí. Entonces, o bien usted lo mira así cuando el delta X se va para cero, o bien usted lo mira cuando el n se vaya para infinito. Creo que es más común decir que el n se vaya para infinito, que está diciendo que la cantidad de rectángulos se va para infinito. ¿Cierto? Y entonces este señor de acá, cuando está en infinito, se vuelven los hilos, que es lo que definimos como la suma, porque fíjate que esta sumatoria se convierte en esta S de integral, desde A hasta B, este fxk queda fx, y este delta x se transforma en un diferencial, que es el de x. ¿Me entienden? ¿Sí? Que es lo que llamamos una integral definida. Entonces, cuando se vuelven los hilos, este dx quiere decir que está sumando de manera diferencial todos los hilos que están entre A y B. ¿Estamos? Chachos, preguntas. Ok, profe, pero ¿hay alguna manera de, no sé, como de saber cómo pasó de ese delta X al dx o solo por la explicación de que pues serían los hilos infinitos y la base volvería prácticamente cero? Eh, hay un área de las matemáticas que se llama análisis no estándar. Y ese análisis no estándar se dedica justamente a estudiar cosas que son con los diferenciales, ¿sí? O números infinitesimales, porque los números infinitesimales tienen unos temas ahí complicados. ¿Listo? Digamos que el cálculo se agarra de eso para justificar este tipo de cosas mágicas de que me estoy jugando con hilos, ¿sí? Pero si tú quieres profundizar mucho más allá con los diferenciales, tienes que ir hacia el análisis no estándar. Sí, análisis matemático no estándar. ¿Ok? Ok, yo le creo, profe. Bueno, pues es para que veas. Lo que quiero que veas es que sí, el cálculo hace ese salto de algo que es una distancia y luego se vuelve un hilo. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. ¿Vale? ¿Preguntas? Entonces, eh, por un lado estoy sumando rectángulos, por otro lado estoy sumando hilos. Eso es lo que está pasando ahí detrás. Entonces, bueno, digamos, partición regular ya dijimos. La partición regular es esto. Resta estos dos señores, b menos a sobre n y ya está. Y entonces aquí tenemos que la suma de Riemann está definida a partir de eso. Creo que aquí hacen un ejemplo. Déjame ver. Ah, bueno. Por ejemplo, el t sub 0 es el a, ¿cierto? El t sub 0 es el a. El t sub 1, ¿qué es? Coger el a y sumar una vez el delta x. Y así sigo. Entonces, para la partición regular, t sub k es el a y le sumo k veces el b menos a sobre n. Eso ya creo que lo mencioné. Entonces, si usted quiere hacer la suma de Riemann, entonces usted dice, bueno, el t sub k ya sé que es dado por esta formulita que yo tengo acá, que es que lo estoy tomando así. ¿Sí? ¿Estamos? Y Sí, entonces t sub k va a ser a más k veces b menos a sobre n. Entonces el t sub k lo reemplazo acá y esta sería la fórmula solamente de la suma de las áreas de los rectángulos. Pero ojo, si yo quiero el valor exacto, luego tengo que hacer el límite cuando n vaya a infinito. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Porque al final esta sumatoria solamente te va a quedar como una expresión en términos de n. Y cuando el n se vaya a infinito, ahí es donde voy a encontrar el valor del área. ¿Estamos? ¿Sí? vale. Ojo, ahí eso se está haciendo ¿con qué? Con partición regular. Esta de acá, que pongo acá arriba, es la suma de Riemann, pero de punto medio. Entonces, el delta X que tomas, si lo está tomando aquí, que era el promedio de los puntos, ¿cierto? Y entonces este señor que está acá
ya no es este, sino lo está tomando bajo promedio. Promedio de los intervalos, que me parece que era algo parecido a lo que algo había mencionado. Son maneras. O sea, usted se puede acercar como quiera, porque en el infinito eso se van a volver hilos. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Sí, creo que sí. Lo que usted más usa es la partición regular, pero yo le puedo a usted poner a hacer sumas de Riemann de funciones, como la que vimos ahorita, que era raíz cúbica de x, que si usted se pone a hacer esa suma de Riemann en partición regular, uy, le cuento que va a sudar. Le cuento que va a sudar y puede que ni la logre. ¿Me entienden? Pero es importante que uno tome una partición amigable. Por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, esta. Raíz cúbica de x, fíjese que está enlazada con i a la 3 sobre n a la 3. ¿Sí me entiendes? Para la partición. ¿Qué pasaría si le hubiera puesto raíz cuadrada? ¿Qué cree que usted debería hacer? ¿Qué creen? Se aplica la misma fórmula, pero al cuadrado. Muy Y bien. al cuadrado sobre n al cuadrado. Ajá. Pero es por qué. Le voy a contar por qué. Porque es que la definición de suma de Riemann está diciendo que es la sumatoria de los f del x y, ¿cierto? El y, bueno, asterisco, por el delta x, ¿cierto? Entonces, si usted tiene acá f y aquí está el x y, ese es el tema. Entonces, digamos, si usted aplica eso acá, en el azul, aquí tienes la raíz cúbica del x y, ¿sí ves? Pero el x y es i a la 3, o sea que el raíz cúbica con el i a la 3 se cancela. ¿Sí te das cuenta? Junto con el n a la 3, ¿sí? Porque aquí tienes raíz cúbica de i a la 3 sobre n a la 3. ¿Y esto qué te da? Pues i sobre n, que eso es más fácil de trabajar. ¿Ves? ¿Sí me entienden? Ok, ok, sí, sí, sí. Es por eso, porque yo necesito cogerme una expresión de tal manera que como que se cancele, ¿no? O sea, como la función inversa, se cancelen, para que yo lo pueda manejar mejor en términos de sumas que conozco y que vimos la clase pasada. ¿Ya ven? ¿Sí? Chachos. Yes. Sí, señor. Entonces, digamos, no sé, en el taller, aquí le piden a uno con i a la x. Entonces, si usted hace ahí suma, una partición regular, también vamos a sudar. En cambio, si más bien el x y lo tomamos como un logaritmo, ¿sí? De pronto un logaritmo con un n, ¿sí? O sea, uno lo maneja. De pronto se deje, ¿no? Sí, será como el logaritmo natural de i sobre n, de pronto. ¿Me entienden? Sí, señor. Yo creo que, digamos, como para finiquitar la cosa, considero que el XY en una partición no regular lo podríamos definir, siempre que se pueda, como la función inversa de I sobre N. ¿Sí? ¿Estamos? Podríamos definir así. Entonces, digamos en este ejemplo, la f que yo tenía era raíz cúbica. La inversa de la raíz cúbica es la función al cubo, ¿cierto? Entonces aquí es esta cosa I sobre N todo al cubo. ¿Sí se dan cuenta? Ah, ok, ok, ok. Tomas la inversa. La partición que tomas es como la inversa, para que aquí juegue chévere. ¿Listo? Lo mismo, si tienes la exponencial, la inversa de la exponencial es el logaritmo, entonces sería el logaritmo natural de I sobre N. ¿Ya? ¿Claro? Sí, bro. Entonces es eso. Y usas eso y vas a ver que cuando tengas que calcular sumas de Riemann o bueno, no necesariamente de Riemann, una suma de una partición regular, o sea, tomar estas particiones te pueden ayudar un montón.
Porque si, créeme, si usas particiones regulares, wow, vas a durar un montón. Y la idea no es eso. La idea es que valga la pena venir a clase. Bueno, listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, entonces, bueno, esto ya. Ujú. Bueno, aquí dicen lo mismo. Entonces aquí dicen que, bueno, si usted coge la suma superior, le resta la inferior, haces la cuenta y cuando el n se vaya a infinito, pues también. De hecho, eso es otra manera de darme cuenta que una función es integrable. Una función es integrable si cuando cojo la suma superior y le resto la suma inferior y luego hago el n tendiendo a infinito, me da cero. Cuando la suma superior y la suma inferior se restan, en el infinito me tiene que dar el área. O sea que estoy restando dos cosas iguales, tiene que dar cero. ¿Sí me entienden? En el infinito. Son maneras de tocarlo. Bueno, esto. De hecho, aquí creo que sí, esto lo hacen es para hacer la cuenta. Pero entonces en caso en que no es cero, no se puede integrar la función. El caso en el que da cero puede tener problemas. De pronto la función no se deja integrar. Ujú. Pues tener problemitas ahí. Por eso es que las funciones que son integrables, usualmente las que uno toca, o sea, si una función es continua, es integrable. Ya. Si es continua, es integrable. Pero podemos tener líos con funciones uy, que puedan ser complicadas. Yo no sé si aquí hay un ejemplo de esas. Por ejemplo, esta es una locura. Aquí es la función que va a ser 1 si x es un racional o 0 si x no es irracional. Y preguntan si es integral. Esa es una pregunta que les puedo dejar a consulta, ¿sí ves? La función de Dirichlet. 1 si x es racional, 0 si x es irracional. Entonces, y aquí uno como arma los rectangulitos. ¿Sí ves? Porque por mucho que uno moleste, el MI siempre va a ser 1. El MI grande. Y el MI chiquito siempre va a ser 0, ¿sí ves? Entonces la suma inferior siempre me va a dar 0. Y la suma superior siempre me va a dar, pues, depende del intervalo acá, ¿sí? Pero más que 0 siempre va a dar. ¿Sí me entiendes? ¿Sí, chicos? Ok, ok. Entonces ahí tenemos líos porque la suma superior y la suma inferior me dan dos cosas distintas. Cuando haga la resta, eso no me va a dar 0 en el infinito. Entonces ahí como que uno empezamos a sudar. Estos son tipos de problemas que se miran en matemática pura o análisis matemático. ¿Ok? Así que no se confíen porque no todos son particiones regulares, todo bonito y el Stewart tiene la razón. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas. No, no hay preguntas. Bueno, entonces mire, por ejemplo, aquí lo están haciendo con x al cuadrado, con f de x al cuadrado. Van a tomar una partición regular, según veo acá. ¿Por qué? Porque la van a hacer de 0 a b. Entonces b menos 0, pues b sobre n. Y t sub k es k por b sobre n. Entonces, él dice, bueno, el m sub k, que es el pequeño, es porque lo está tomando a la izquierda, que sería este señor. Y el m sub k grande, que es el de la suma superior, está tomando la derecha, que es este. Entonces aquí empieza a hacer la cuenta. Entonces esta es la resta de estos dos, lo escribe en términos de sumatoria, hace la resta, acá hace la cuenta, ta. Y luego, cuando el límite de n vaya a infinito,
este señor claramente se va para 0. O sea que esta función sí es integrable entre 0 y b. Y uno puede hacer ya la cuenta propiamente con la de Riemann. Aquí creo que van a hacer la de punto medio. Y bueno, ya haces cuenta, y al final te va a dar b a la 3 sobre 3. O sea que la integral de 0 a b de x al cuadrado de x es b a la 3 sobre 3. ¿Estamos? Bueno, que eso lo vean con calmita en los apuntes que yo les voy a enviar. ¿Preguntas, chicos? Entonces, ¿aquí qué hicieron? Probaron que esta función fuera integrable. ¿Cómo? Haciendo la resta de estas dos sumas y mandando el límite. Si eso da 0, bien, es integrable. Luego, hacen la cuenta. Entonces, ¿qué hacen? Cogen la suma de Riemann, hacen la cuentica, según esto, y luego mandan el n a infinito. Y te queda esto. Quiero saber si hasta aquí hay preguntas, dudas, quieren que les ayude a entender algo ahí o todo claro. Profe, ¿por qué mandamos ese infinito la operación de arriba? ¿Este? ¿El n? Sí, señor. ¿Qué representaba el n? El número de rectángulos. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, si yo mando n infinito es porque necesito que hayan infinitos rectángulos para que sean hilos, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa fue la definición que hicimos ahorita, mira. Ah, ok, vale, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Eso hicimos. Tienes la suma, que es la suma de Riemann, mandas el límite cuando n tiene infinito y eso nos va a dar el valor del área en concreto. ¿Sí? Ah, ok, sí, señor. Sí. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces es eso. O sea, primero pruebo que esta cosa sí es integrable y luego hago la cuenta. Entonces, mire que es facilito. O sea, con la suma de Riemann. Entonces, ¿cómo era? La sumatoria de este señor que está acá es el f de xk, que es la altura. ¿Y este b sobre n quién es? Pues La, ajá, ¿cierto? De hecho es b sobre n, ¿qué? Perdón, b sobre 2n por 2k menos 1, que es lo que está haciendo acá. Y ese es el que está haciendo el papel del... Bueno, aquí lo están haciendo es por punto medio con este. Bueno, no importa. Entonces aquí hacemos la cuenta, hasta que nos dé esto. Listo. Entonces en general, usted puede coger cierta función, hacer la cuenta, ¿cierto? Mirar si lo puede hacer bajo una partición regular. Si usted ve que con partición regular eso se pone muy feo, trate de buscar otra partición. ¿Listo? Muchachos, ¿sí me entienden? Si usted ve que se pone muy feo con una partición regular, busque otra partición. Ese es mi consejo. ¿No? Yo no sé si aquí haya algo más. Bueno, aquí definen el valor promedio de una función no negativa entre un intervalo a b, como coger la integral y dividirlo por la longitud del intervalo, que es b menos a. Solo es una definición. A veces la pregunta, pero bueno, esto solamente es una definición. Esto es más que todo para hablar del teorema de valor medio de integrales. Y bueno, y aquí hay unos ejercicios que les puedo sugerir, ¿sí? Y es, por ejemplo, tomar esta función y para una partición regular, entonces tomar esta cantidad pues de rectángulos y hallar la suma inferior, la suma superior, con punto medio también, ahí están los apuntes. O la otra es probar que la integral desde a hasta bx al cuadrado de x, haciendo lo mismo que hicimos antes, te da esto. Y este es más ingenioso, y es esto que tienes acá, es una suma de Riemann, ¿cierto? O sea, mejor dicho, este señor que está acá, tratar de escribirlo como
la integral. No sé si me entienden. O sea, ¿qué definición yo tenía acá? Tenía acá una definición aquí, que es esta, que dice que esta sumatoria del fxk por el delta x. Está escrito así. Entonces lo que yo quiero es que si yo le doy la sumatoria, usted me diga quién es la integral acá. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, señor. O sea, yo le doy la sumatoria, le digo qué es lo que hay acá. Y usted me dice quién va a ser este. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el ejercicio sugerido es eso. Es que yo te veo aquí la sumatoria y tú me dices quién es la integral. ¿Sí? Y eliges un intervalo adecuado. Lo haces para cada uno. ¿Estamos? Eso por ese lado. Aquí es lo mismo. Esto de aquí también, hallar el valor de la integral de cada uno de estos por sumas de Riemann. Bueno. Y acá hallar el valor de la integral en cada pedazo. Aquí toca partirlo por pedacitos. Y yo creo que por hoy voy a dejarlo hasta ahí. No los voy a torturar más. Ya con sumas de Riemann tienen harto trabajo por hacer. ¿Listo? No sé si tienen preguntas. Si no, voy a detener la grabación. ¿Preguntas? Yo creo que no, bro. Listo. Voy a detener entonces.